Buenos días, estudiantes del grado séptimo. El día de hoy vamos a ver argumentación espacial y lo vamos a ver a través del área y volumen de sólidos y de otra forma de explicarlo, que es a través de un video en el cual vamos a ver la forma espacial o la vista de algunos elementos en 3 dimensiones. Entonces vamos a aplicar esa área y volumen a 3 cuerpos geométricos que son cilindro, el prisma y la pirámide, más la información que les voy a dejar también debajo de la actividad y la prueba para que ustedes tengan acceso a ella y puedan complementar. Bueno, vamos a observar que durante el video va a salir grado octavo, corresponde a la temática del grado séptimo. Entonces, para mostrarles brevemente, recordemos que el cilindro es una figura que tiene bases redondeadas de esta manera y yo lo puedo construir con algo que se llama plantilla y lo hemos venido trabajando desde el grado quinto. La plantilla es esta figura. Con esta figura, si yo la recorto, pues va a salir este cilindro. Entonces aquí tenemos la plantilla del cilindro para que podamos utilizarlo. Lo mismo cuando vamos a trabajar con el prisma. Un prisma es simplemente un cubo o una cajita. Les voy a mostrar un cubo, una caja que puede ser de base cuadrada o puede ser de base triangular. También lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a explicar. Esta es una plantilla que se utiliza para armar el cubo. Recordemos, son 6 caras que tiene y las pestañitas a los lados para poderla pegar en el momento en que vaya a doblar. Este ya me quedaría como el cubo, que sería esta figura que tengo aquí para hacerles como una demostración de lo que es el sólido. Y por último tenemos allí la pirámide. La pirámide también se forma con una plantilla cualquiera dependiendo de la base de la pirámide, que puede ser un triángulo, un cuadrado. También lo vamos a ver ahorita cómo se clasifica. Esta es la representación más, diríamos, más estándar que aparecería en una pirámide. Este se llama el tetraedro. El tetraedro es una pirámide que tiene base triangular, es decir, está formada por triángulos y es una figura regular. Dentro de estos sólidos vamos a encontrar que la mayoría de los que vamos a ver son sólidos regulares y en otro pero utilizaremos los sólidos irregulares porque en la prueba también viene, se diferencia uno del otro. Entonces vamos a dar inicio, solamente como les digo lo vamos a ver para estas tres poliedros o sólidos para que empecemos de una vez a hacer los ejercicios. Bueno, en este caso vamos a empezar entonces con el cilindro. Recordamos que el cilindro es un cuerpo redondo limitado por una cara curva, que es la que vemos acá, y 2 caras planas. Recordemos que está la parte de arriba y la parte de abajo. Si lo queremos ver ya en modo práctico, real, miremos acá, está la cara curva y donde se sostiene pues sería la base, que puede hacerlo de las 2 maneras. Por eso está conformado por esto que vemos aquí. Fuera de tener una base y su cara, 2 bases y su cara, también tiene algo que debemos identificar para poder hallar el área y el volumen, que ya voy a explicar la fórmula, porque con base en esas fórmulas es que resolvemos los ejercicios que nos coloquen de estos sólidos. Ya sabemos que la altura pues es el sitio o la distancia que va desde la parte superior a la parte inferior, que va por el centro, de la figura. ¿Qué es el radio? El radio simplemente es un segmento o una parte que va desde el centro de una de las circunferencias de la base hasta cualquier parte de la misma circunferencia. Entonces el radio es la mitad de la circunferencia. Si nosotros estiramos ese radio, lo completamos hasta el otro extremo, ya no se llama radio sino diámetro, o sea que nos pueden dar el diámetro y también podemos hallar el área y el volumen. La altura siempre va a estar en ese lugar, ya sabemos que significa la distancia entre la parte superior e inferior. Entonces vamos a mirar cuáles son las fórmulas para poder resolver este tipo de ejercicios con sólido. Me dicen que el área es igual a 2AB más AL. Ya les voy a explicar qué significa eso, pero para que tengamos una idea. Entonces, AB viene de la palabra área lateral. Si estamos hablando de área lateral, es el área de la cara, por eso se llama lateral, porque está a los lados.
y área de la base. El área de la base corresponde simplemente donde está ubicado el cilindro. Entonces repito, área de la base que es AB y AL que es área lateral, que es el lado que está formando la figura. Ya sabemos que H viene de altura y que R pues, significa radio, para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a hacer los ejercicios. ¿Cómo se halla el volumen? El volumen es igual al área de la base, que si ya la encontramos para hallar el área entonces total de la figura, por la altura nos va a dar el volumen. O sea que para nosotros poder resolver este tipo de ejercicios necesitamos conocer la altura y el radio. Eso sería lo único para poder hacer los cálculos. Bueno, entonces vamos a hallar el área primero de este cilindro. Ya aquí nos dan un ejemplo, me dicen que la altura vale 10 centímetros y que en este caso el radio vale 5 centímetros. Aquí tenemos las dos variables, las dos incógnitas ya resueltas. Si tenemos esto, podemos entonces hallar el área de todo el cilindro. ¿Qué es lo primero que debemos hallar? El área de la base o el área lateral, puede ser cualquiera de los dos. En este caso, vamos a hallar el área de la base. Hay que utilizar una formulita y tener a la mano para hacer más ágil la calculadora y más práctica. ¿Cómo hallo el área de la base que lo necesito por acá? Pues simplemente el área de la base es pi por r a la 2. También recordemos que pi es un número que vale 3,14 para cuestiones de ejercicio. Yo voy a resolver ya con los valores que tengo ahí. Entonces pi vale 3,14, lo voy a colocar por, voy a utilizar el paréntesis para colocar el por, en este caso el radio que vale 5 centímetros. Lo vamos a colocar aquí 5 centímetros y todo esto lo llevamos al cuadrado. Recordemos que primero resolvemos el paréntesis. 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado es multiplicar dos veces el 5. 5 por 5 me da 25. Entonces yo tengo que el área de la base es igual a 3,14 y resolvemos lo que está aquí, que es 25, y me queda también centímetros al cuadrado al elevado. Ahora en la calculadora vamos a multiplicar y ya hallamos el área de la base. Entonces yo digo 3,14 por 25, que me da 78,5. Entonces yo digo área de la base es igual a 78,5 centímetros. Recordemos que aquí solamente hemos hallado el área de la base. Nos falta hallar el área lateral para poder hallar entonces el área total del cilindro. ¿Cómo hallo el área lateral? Entonces vamos a ver también la fórmula, en este caso, del área lateral. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el área lateral, que es el otro dato que necesitamos para poder hacer, entonces, aplicar, perdón, esta fórmula. ¿Cómo hallamos esa área lateral? Me dice que es igual a 2 por pi por r por h. Recuerden que todas esas variables las tenemos ya listas, ya sabemos a cuánto equivalen, entonces solamente vamos a colocarlas aquí para poder calcularla. 2 lo colocamos aquí, ya sabemos que pi vale 3.1416, lo colocamos una especie de pi chiquitica para no diferenciarlo para de pronto no equivocarme con un puntico, por 3,14 por, recordemos que el radio también lo conocemos, 5 centímetros, y por último h que vale 10 centímetros. Todo eso lo vamos a multiplicar de una vez así como está en la calculadora y nos va a dar esa área lateral que yo necesito. Entonces voy a empezar 2 por 3,14 por 5 por 10. Eso me da 314 exactos como aparece aquí. Entonces así mismo lo vamos a colocar. Área lateral es igual a 314 centímetros al cuadrado, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. No se nos olvide siempre que el área, que aquí faltó también colocarlo, que el área siempre se da en centímetros al cuadrado, en unidades al cuadrado, kilómetros, centímetros, milímetros, metros, etc. Muy bien, si ya tenemos entonces las dos expresiones o variables que necesito, simplemente lo voy a despejar en el área. Entonces yo voy a decir por acá, vamos a emplear el área de una vez del cilindro. Digo área
Voy a colocar la C para indicar que área del cilindro es igual a 2 veces el área de la base que ya conocemos, en este caso más el área lateral que también conocemos. Simplemente vamos a colocar allí, a reemplazar esos valores y ya tenemos la respuesta. Bueno, entonces vamos a hallar el área del cilindro, ya la tenemos aquí, 2 veces el área de la base más el área lateral. Voy a reemplazar simplemente esos valores. Yo digo área del cilindro es igual a 2, o es una multiplicación, voy a abrir paréntesis, coloco lo que me dio acá en este lugar, 78,5, recordemos centímetros al cuadrado, más lo que me da el área lateral, que es 314 centímetros al cuadrado. Recordemos utilizar la calculadora para hacer todo esto. Primero vamos a resolver aquí esta multiplicación. Entonces yo digo área del cilindro es igual. Vamos a multiplicar primero 2 por 78,5. Eso me da 157. Entonces yo lo voy a colocar aquí, 157 centímetros cuadrados. Ahora sí se lo sumo a 314 centímetros cuadrados. Vamos a sumar a 157 más 314 y aquí me dice que da 471 centímetros al cuadrado. Ese sería el área de todo este cilindro. La pregunta que algunos harían: ¿por qué 2 veces el área de la base? Porque recordemos que hay 2 bases, no es una sola. Entonces, hallando el área de la base y el área lateral, simplemente coloco la fórmula y esto solamente para el área. Bueno, entonces el volumen es más sencillo porque ya sabemos cuál es el área de la base y también tenemos cuánto es la altura. Recordemos que ahora, al calcular el área de la base, me dio 78,5 centímetros y la altura la tenemos también por acá, sabemos que es igual a 10 centímetros. Recuerden que todo volumen se da en unidades cúbicas, lo vimos la clase anterior cuando hicimos un pequeño repaso de esa parte teórica. Entonces miremos que centímetro cuadrado por centímetro da centímetro cúbico, se suman los exponentes, 2 más 1 da 3. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría el volumen. Yo digo, volumen es igual y vamos a reemplazar. Área de la base es 78,5 centímetros al cuadrado por, vamos a colocarlo aquí, 10 centímetros. Y recordemos que utilizamos la calculadora pues para hacer rápidamente el procedimiento. Entonces yo digo 78,5 por 10, eso es igual a 785. Volumen es igual a 785, como estamos hablando de volumen, centímetros cúbicos. Esa sería una de las respuestas al ejercicio. Para que tengan una idea, es el volumen. Si yo tuviese una regla, y esto lo podría delinear en una plantilla como es esta, pues simplemente es con una regla medir la altura, medir el radio. Esto lo hacemos con un transportador, con un compás, un transportador, cuál sería la distancia que hay del centro, estamos hablando de esta circunferencia, del centro a cualquier parte de la circunferencia. Entonces, si calculamos con estos sencillos elementos, podemos hallar también todo lo que está acá. En pocas palabras, esto se llena con 785 centímetros cúbicos de agua o de cualquier material. Y el área, lo que ocupa todo este espacio, serían, lo vimos ahorita, dio 314, era el dato que tenía, centímetros al cuadrado. Es decir, esta es la expansión de la figura. Bueno, entonces vamos ahora a hallar el área y el volumen de un prisma. ¿Qué es un prisma? Dice aquí que es un poliedro, o sea, un sólido, o sea, de 3 dimensiones, limitado por 2 polígonos iguales y paralelos llamados base. Ahí lo podemos ver, uno arriba, uno abajo. Miren que son polígonos que son paralelos. Paralelos, recordemos que si voy estirando esa figura, pues nunca se van a encontrar en ninguna parte, están totalmente en posiciones diferentes. Y dice que varios paralelogramos llamados caras. Las caras son las que conforman la figura que están alrededor de la base. En esta figura en sí,
un prisma podemos ver que es una cajita alargada, no es un prisma regular como el cubo, sino que es una cajita, yo ya les había mostrado inicialmente, una cajita como esta, miremosla, está la base va en la parte de arriba, y estas serían las caras laterales. Recordemos que todos los prismas están compuestos por 6 triángulos, pueden ser más pequeños, unos van a ser más pequeños. Si yo desbarato esta cajita, voy a encontrar que aquí estos triangulitos, estos cuadrados, perdón, que forman la parte de la cara es más pequeño, y los que forman las caras laterales son más largos, entonces eso también lo conforma un prisma. Enseguida vamos a ver qué clases de prismas hay dependiendo de la base y del nombre que reciben. Por ahora vamos a mirar entonces de qué se compone un prisma. Un prisma se compone de una altura, recordemos que la altura va desde arriba hasta abajo, que va por el centro, la distancia que hay desde el centro superior hasta el centro inferior. Se compone de los lados, tenemos que saber cuánto mide el lado de ese prisma. En este caso, este prisma es de base cuadrada. Si es de base cuadrada, pues todos los lados van a medir lo mismo, va a ser más sencillo hacer el cálculo. Dice que también podemos calcularlo de la manera como lo hicimos con el cilindro. A diferencia del cilindro, utilizábamos el número pi, porque este se compone de bases redondas. Aquí es una base simplemente un polígono plano. Entonces el área va a ser igual a 2 veces el área de la base más el área lateral, que ya sabemos cómo sacarlo, de cómo vamos a recordarlo. Y el volumen también es igual al área de la base por la altura. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta misma figura, vamos a dar la altura, vamos a dar el lado. Si damos este tipo de variables, si le damos los valores, va a ser más fácil calcular también lo que nos pide. Bueno, entonces recordemos que hay diferentes clases o variedades de prisma dependiendo de la base. Miramos aquí, este prisma es triangular, pues sus bases son triángulos. Hay un prisma hexagonal, sus bases son hexágonos. El prisma pentagonal, donde la base es un pentágono, y tenemos el prisma cuadrangular, que es este mismo que tengo acá. La única diferencia es que este es un poquito más achatado, una cajita, mientras este es un poquitico más alta, por lo tanto hay una pequeña diferencia, pero son exactamente lo mismo. Aquí quedaría un cuadrado, y a los lados, como lo vemos ahí, serían los rectángulos para poder identificar ese prisma. Entonces, con esta clase de prisma podemos trabajar si conocemos a qué es igual el área de cada una de las bases. Ya sabemos que el área de un triángulo, base por altura sobre los, bueno, y los de los pentágonos también lo podemos hallar calculando la apotema y el perímetro de los lados para las figuras que son diferentes al triángulo y al cuadrado y al rectángulo, que también tendría otra connotación diferente de área. Bueno, entonces vamos a empezar hallando el área de esta figura. Recordemos que aquí ya nos van a dar la medida, la altura vale 4, y el lado de ese cuadrado, porque recordemos que este prisma es de base cuadrada, vale 2. Yo voy a colocar esos valores aquí y simplemente lo vamos a reemplazar en la fórmula para poderlos calcular. 4 metros y 2 metros. ¿Cómo hallamos el área de la base de esta figura? Como es un cuadrado, recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado, simplemente lado al cuadrado. Por lo tanto, es fácil en este caso hallar el área de la base. Entonces, si decimos que el lado vale 2, hay que multiplicarlo 2 veces, 2 metros por 2 metros, y vamos a colocar que el área de la base es 4 metros al cuadrado. No se los olvide, áreas al cuadrado. Bueno, entonces para hallar el área lateral me dice que es igual al perímetro por la altura. ¿Qué viene de perímetro? Vamos a recordar que el perímetro es la suma de todos los lados que conforman la figura. En este caso estamos hablando de la base de la figura. La base de la figura, recordemos que es un cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar 4 veces el 2, o más fácil multiplicar 4 por 2 para que hallemos entonces el perímetro de esa figura en su base. Entonces, si cada lado vale 2 metros, recordemos que el perímetro es la suma de los lados de la figura. En este caso
2 más 2 más 2 más 2 que conforman el cuadrado. Por lo tanto, el perímetro sería 4 veces por 2 metros, que eso me daría 8 metros. Entonces, en este caso el perímetro es 8 metros. Como ya sabemos que la altura vale 4, vamos a multiplicar esto. Entonces coloco por aquí área lateral es igual el perímetro, que vale 8 metros, por, en este caso, la altura, que vale 4 metros, y ya tenemos entonces el área lateral. 4 por 8 da 32, es 32 metros al cuadrado, sería entonces el área lateral. Bueno, entonces vamos a hallar el área de todo el prisma. Ya tenemos el área de la base, tenemos el área lateral. Lo único que vamos a hacer es reemplazar y vamos entonces a hacer el cálculo final. Área del prisma sería igual a 2 veces el área de la base. Recordemos que el área de la base nos dio 4 metros al cuadrado, lo cerramos entre paréntesis para multiplicar, más el área lateral, que es 32 metros al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 2 por 4 me da 8 metros al cuadrado, más 32 metros al cuadrado. Aquí hay que hacer una suma. 8 más 32 me daría 40. Entonces la respuesta sería 40 metros al cuadrado, que es el área de todo el prisma. Bueno, entonces vamos a finalizar con el volumen del prisma. Vamos a colocar la formulita: volumen es igual al área de la base por la altura. Ya sabemos que el área de la base nos dio ahorita 4 metros al cuadrado, y tenemos que la altura también es 4 metros. En este caso estamos hablando de una dimensión de área y una que no tiene unidades cuadradas. Para que nos dé la unidad cúbica, vamos a hacer la multiplicación. 4 por 4 da 16 metros al cuadrado por metro, da metros cúbicos. Esa sería la respuesta entonces para el volumen de ese prisma. Ahora vamos a finalizar con la última figura, que vamos a calcular el área del volumen, que es la pirámide. Recordemos que una pirámide es un poliedro en el cual una de sus caras, llamada base, digamos la que está en la parte de abajo, es un polígono. Un polígono porque puede ser un cuadrado, un triángulo, cualquier figura de estas, y las otras caras, que son llamadas caras laterales, que van a los extremos, siempre son triángulos, para identificar lo que es una pirámide, que se unen en un vértice en común, que lo tenemos aquí. Este vértice muchas veces recibe el nombre de cúspide. Entonces yo lo puedo llamar cúspide, o también vértice, que es lo que más conocemos cuando formamos una pirámide. Se nos olvide que una pirámide pues es la representación de este tetraedro, que tiene forma triangular, pero las pirámides pueden ser de muchas maneras. Esta es la plantilla, como le mostraba al inicio, de una pirámide en forma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos. Entonces, para que miremos algunos tipos de pirámide, algunas clases, tenemos la hexagonal, que es la que les mostré ahora, la pentagonal, esta está de 6 lados la base, este tiene 5 lados la base, la pirámide triangular y la pirámide cuadrangular, que es esta que estoy haciendo acá. Esta pirámide que tengo aquí es una pirámide cuadrangular, como la vemos allá, su base es un cuadrado. Entonces, a partir de aquí vamos a construir y vamos a hacer los cálculos necesarios para hallar el volumen y el área de esta pirámide. Para que recordemos que una pirámide tiene como área el área de la base más el área total, y que tiene como volumen área de la base por la altura sobre 2. Recuerden que esas son fórmulas que voy a utilizar para hacer los cálculos de una manera más efectiva, más simple. Muchos se preguntan aquí por qué no va 2 veces el área de la base. Recordemos que una pirámide solo tiene una base, donde se sostiene, que puede ser de las maneras diferentes a los polígonos que les mostré ahora. Hay que recordar que una pirámide se compone de la cúspide, que es el punto donde se unen todas las caras laterales, tiene la altura. Recordemos que la altura va desde lo más alto hasta el centro de esa pirámide en la base, y tiene algo que se llama la apotema. Aquí lo tenemos. La apotema es la altura también de la cara lateral, pero miremos que no llega al centro.
llega a cualquiera de las partes que conforman la base de la pirámide, entonces puede llegar a cualquier lado. Por eso no se considera altura, porque no llega exactamente al centro, sino que llega a cualquier lugar. O puede ser más corto la distancia o puede ser más larga. En cambio la altura siempre es fija y va hacia la mitad. Por eso es la diferencia entre un apotema y la altura. Recuerden, el apotema llega a cualquier parte de la base, mientras que la altura llega exactamente al centro de la base de la pirámide. Tenemos también el lado. Si conocemos el lado, podemos hallar entonces el área y el volumen. En ocasiones no sabemos la altura o no sabemos la apotema. Hay que utilizar algo que ya vimos hace mucho rato por allá, que se llama el famoso, hay dos teoremas, uno el teorema de Tales y el otro el teorema de Pitágoras. Cuando no conocemos la altura o la apotema de la figura, utilizamos el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras podemos encontrar, como es un triángulo rectángulo que se forma, podemos encontrar uno de los lados. Puede ser la hipotenusa o puede ser cualquiera de los catetos. Pero no lo vamos a trabajar de esa manera esta vez, pero lo vamos a hacer de una forma sencilla para que ustedes puedan hacer los cálculos. Entonces vamos a iniciar ya conociendo qué es apotema, qué es altura, que necesitamos el lado y conociendo el área y el volumen. Bueno, vamos a hacer entonces el área. Recordemos que el área es igual al área de la base más el área lateral, pero necesitamos conocer el área de la base. Como la pirámide es un cuadrado, recordemos que es fácil hallar el área de la base. Simplemente, si es un cuadrado, el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces vamos solamente a reemplazar esos valores. Yo sé que el lado, aquí me están dando ya los valores, el lado vale 10, la altura vale 12 y la apotema vale 13. Entonces, con base en estos valores voy a calcular. Voy a colocar por aquí para que no se nos olvide, h es igual a 12 centímetros, la apotema es igual a 13 centímetros y me dice que el lado es igual a 10 centímetros. Para hacer los cálculos entonces vamos a utilizarlos. Como yo sé que el lado vale 10 y el área de la base es 10 por 10, entonces lo voy a multiplicar. 10 centímetros por 10 centímetros. Recordemos que 10 por 10 nos da 100. Por lo tanto, el área de la base sería igual a 10 centímetros al cuadrado. Para esto vamos a hallar el área lateral. Ya conocemos el área de la base, vamos a hallar el área lateral. ¿Cómo lo hallamos? Me dice que es el perímetro por la apotema dividido entre 2. Recordemos que el perímetro, en este caso, siempre va a ser de la base. Vamos a recordar que el perímetro es la suma de todos los lados. Hay 4 lados. Es un cuadrado, por lo tanto sería 10 más 10 más 10, 4 veces. O simplemente 10 por 4. Entonces vamos a colocar el perímetro por acá a un lado, para que lo reemplacemos. Entonces sería 10, que vale uno de los lados, 10 centímetros, por 4, que es la cantidad de lados, en este caso sería 4 centímetros. Entonces ya encontramos el perímetro de una manera sencilla. ¿Cuál es la apotema? Ya tenemos que la apotema vale 13, entonces vamos a reemplazar. Entonces yo digo, área lateral es igual a 40 centímetros, que ya me dio el perímetro, por la apotema, que en este caso es 13, y todo eso lo divido entre 2. Entonces recuerden, primero multiplican, luego dividen. ¿Cuál sería el área lateral? Recuerden tener a la mano siempre su calculadora para que les ayude a hacer fácilmente el proceso, el cálculo. Entonces yo digo 40 por 13 me da 520. Voy a colocarlo de una vez. No es un centímetro, entonces me da 520. Ya en este caso serían centímetros al cuadrado. Centímetro por centímetro es igual a centímetros al cuadrado. Pero recordemos que esto se divide entre 2. Entonces la calculadora dividido entre 2 le da 260. Entonces el área lateral es igual a 260 centímetros al cuadrado. Entonces ya tenemos área de la base, área lateral, vamos a reemplazarlo para hallar entonces el área total de, en este caso, de esta pirámide. Bueno, entonces vamos a hallar el área total de toda la pirámide. Yo digo que es igual al área de la base, área de la base 100, ya lo tenemos ahí, 100 centímetros cuadrados más el área lateral, que también lo tenemos por aquí, que nos dio 260 centímetros al cuadrado.
Si yo hago esa suma, 260 más 100, me da 360 centímetros al cuadrado. Ya tenemos entonces nuestra área calculada. Ahora vamos a hallar el volumen, pero primero hacemos una pequeña corrección. El volumen es área de la base por altura dividido entre 3. Lo teníamos entre 2, entonces vamos a hacer el cambio, dividido entre 3. Recuerden que esa es una fórmula que ya existe, entonces simplemente la estamos copiando para poder hacer los cálculos. Entonces sería área de la base por la altura sobre 3. Como ya conocemos el área de la base que es 100, vamos a ir haciendo el reemplazo. Entonces yo digo volumen es igual área de la base que es 100, en este caso centímetros al cuadrado, por, ya sabemos que la altura aquí la tenemos, vale 12 centímetros, que la vamos a colocar por 12 centímetros, pero al mismo tiempo todo esto dividido entre 3. Vamos a hacer el cálculo correspondiente. Recuerden su calculadora para que les ayude. Si no, hágalo directamente. 100 por 12 sería colocar el 12 y 2 ceros más, eso me da 1200 centímetros al cuadrado por centímetro, me da centímetros cúbicos, todo esto dividido entre 3. Si quiere coger la calculadora, hacemos entonces la operación. 1200 dividido entre 3 da 3 por 4, 12, agrego 2 ceros, centímetros cúbicos, o sea que la respuesta ahí serían 400 centímetros cúbicos. Bueno, vamos a complementar la actividad que teníamos en este caso con las actividades que corresponden a la argumentación espacial, donde estamos viendo el área y el volumen. Aquí vamos a incluir algo que se llama los cortes de figuras en 3 dimensiones. Vamos a hacerlo con 2 figuras, que es el cilindro y el cono. Nosotros podemos hacer 2 cortes que son el recto o el transversal. El recto pues, puede ser de forma horizontal o puede ser de forma vertical. Y el transversal, el que es en forma diagonal. Vamos a verlo para el cilindro. Dice, al cortar un cilindro recto con un plano paralelo a la base horizontal se obtiene un círculo. Un círculo, vamos a ver si es verdad. Si yo paso por aquí, donde está el color amarillo, la mitad de este cilindro y lo parto en 2, eso quiere decir que se formará un círculo en ambos pedacitos que quedan ahí. Por lo tanto, puedo decir entonces que el corte transversal, el corte recto, perdón, en este caso horizontal, formaría un círculo en ese cilindro. Ahora, si lo voy a hacer de forma vertical, como lo estamos viendo aquí, forma recta, de arriba abajo, el corte perpendicular, o sea vertical, va a obtenerse un rectángulo. En el momento en que yo corte, ese cilindro se va a convertir en un rectángulo. Obviamente serán rectángulos para cada lado del corte. Vamos con el punto 2. El punto 2 me dice que lo hacemos en este caso en forma transversal. Recordemos que aquí es en forma recta, vertical y horizontal. Si lo hacemos en forma transversal, que es una forma de diagonal, me va a formar algo que se llama un elipse. Un elipse es una especie de circunferencia, pero que no está redonda completamente. Entonces, miremos el corte transversal con respecto al corte recto que tiene la figura. ¿Cómo lo hacemos en el cono? Pues en el cono también depende. Si lo vamos a hacer en forma horizontal, me forma una circunferencia, ya lo vemos aquí, en estos ejemplos que tenemos acá al lado. Si yo lo corto en forma horizontal, lo estamos viendo aquí en el punto 2, me forma una circunferencia. Si lo corto en forma transversal, me va a formar algo que se llama una elipse. Miremoslo aquí, en este caso, lo tenemos acá en el punto 1, que forma también parte de una parábola. Y dependiendo si lo voy a cortar en forma vertical, ya me formaría algo que se llama la hipérbola, como lo tenemos en el punto número 2. Entonces miremos de qué manera, al cortar una figura, pues le damos, de acuerdo a ella, su posición dentro de esa misma figura que hemos originalmente elegido. Vamos entonces para las dimensiones de un objeto. ¿Qué son las dimensiones de un objeto? Dice que la mayoría de los elementos tienen 6 vistas o dimensiones. Recordemos que es arriba, abajo, derecha, izquierda, frente y atrás. El frente sería adelante y este sería atrás. Para objetos en 3 dimensiones solo vamos a utilizar 3 vistas, que son el frente, que en este caso sería la parte de adelante, la parte superior, que sería la parte de arriba,
Mire que eso tiene unos nombrecitos, el frente se llamaría alzado, el superior se llamaría planta y la vista derecha o izquierda de esa figura se va a llamar perfil. Aquí tenemos las 6 formas de verlo: vista A, B, C, D. Vista de frente se llama alzado, vista superior se llama planta, vista derecha se llama lateral derecha, vista izquierda se llama lateral izquierda, y la vista inferior se llama E, y la vista posterior se llama E. Aquí podemos ver entonces las 6 formas de observar una figura en 3 dimensiones, pero recordemos que podemos tomar 3 de ellas para cuestiones de ejercicios con nuestras figuras de 3 dimensiones. Aquí me dice que las 3 dimensiones las vamos a utilizar como planta, que es la parte superior; alzado, que es la parte frontal o la parte de adelante; y perfil, que es la parte izquierda o derecha, dependiendo si la figura tiene pues la misma forma tanto para la derecha como para la izquierda. Vamos a ver un ejemplo. Me dicen que este objeto es una forma de escalera, que alzado, recordemos que alzado es la vista frontal, que al verla de frente se va a ver de esta manera. Tenemos también la planta que corresponde a la parte superior, que si lo vemos desde arriba se va a notar de esta manera. Miremos estos 3 cuadritos aquí, y la parte de adelante sería estos 3 escalones. Y me dice que el perfil sería entonces la vista del lado izquierdo o derecho, como esta figura es igual, pues se vería de esta manera. Entonces aquí las tenemos para que representemos o sepamos cómo vamos a representar una figura para, en el caso de que tengamos que mencionar su parte superior, su parte izquierda o derecha y su parte, en este caso, frontal. Bueno, aquí lo tenemos más sencillo. La parte frontal se va a ver de esta manera, como lo muestra aquí. La parte superior se va a ver de esta manera, como lo muestra aquí. Son 3 cuadritos, 2 de ellos son pequeños y el de la mitad es grande, aquí lo tenemos. Y la parte lateral izquierda o derecha, como es igual, pues se va a ver de esta manera para cualquiera de los 2 costados. Aquí un ejemplo número 2, también lo tenemos igual, mismo esta figura, lo tenemos por colorcito, es más fácil. La parte frontal se va a ver de esta manera: rojo, rosa o fucsia con otro rojo, como lo tenemos aquí, rojo, fucsia y otro rojo, que sería esta parte. Y la vista superior, la parte de arriba, sería el azul que estamos viendo aquí, el rosa y este color azulito que estamos observando acá. ¿Cuál sería la vista lateral? A los lados. En este caso la vista lateral es la de la derecha, la que tenemos aquí a este lado, se va a ver de esta manera. Por lo tanto, esta es la forma sencilla de reconocer figuras en 3 dimensiones.